Antes de empezar, necesito decirte algo con total claridad. Esto que estás a punto de escuchar no es motivación. No es un discurso lindo. No es una promesa rápida. No es espiritualidad vacía. Es algo mucho más serio y mucho más real. Este espacio existe para una persona muy concreta. Existe para vos si alguna vez sentiste ansiedad sin saber por qué. Si la culpa te pesa aunque nadie te esté acusando. Si te sentís cansado de sostener todo. Si te preguntaste en silencio por qué siempre te pasa lo mismo. Si miraste al cielo, o a la nada, y pensaste por qué a mí. Acá no vamos a decirte que todo va a estar bien sin entender nada. Tampoco vamos a decirte que eres víctima del destino. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a mostrarte por qué llegamos a ciertos estados mentales, por qué la mente se desordena, por qué el sufrimiento se repite, y sobre todo cómo se sale de ahí de forma real, sin mentirte y sin depender de nadie más. Durante miles de años, distintas tradiciones filosófico-espirituales observaron exactamente el mismo problema humano. La confusión interna. El dolor mental. La desconexión. La sensación de estar perdido aún teniendo todo para estar bien. Cada una lo explicó con palabras distintas, pero todas llegaron a la misma conclusión: cuando la mente pierde orden, la vida se desarma. En este episodio no vamos a profundizar todavía en técnicas complejas. Vamos a sentar las bases. Vamos a entender por qué estamos como estamos. Porque nadie puede salir de un lugar que no comprende. Y porque la verdadera salida no empieza afuera. Empieza adentro. Si estás buscando una solución rápida, este espacio no te va a engañar. Pero si estás buscando una verdad que te devuelva el control sobre tu mente, sobre tus decisiones y sobre tu dirección, entonces quédate. Porque todo lo que sigue fue pensado para eso. Este no es un contenido más. Es el comienzo de un camino. Y no empieza cuando cambian las circunstancias. Empieza cuando alguien se anima a entenderse de verdad. Ahora sí, empecemos. Propósito, promesa y verdad. No necesitas que el mundo cambie hoy. Necesitas volver a vos. Porque el verdadero problema nunca fue solo lo que te pasó. El problema fue cómo quedaste por dentro después de eso. La ansiedad no aparece porque sí. La culpa no nace sola. La desesperación no surge de la nada. Aparecen cuando la mente pierde dirección, cuando el corazón pierde sentido, cuando la persona se desconecta de su centro. Y entonces empezamos a buscar afuera lo que solo puede ordenarse adentro. Buscamos respuestas. Buscamos ayuda. Buscamos señales. Buscamos milagros. Pero ninguna respuesta externa alcanza si el desorden interno sigue intacto. Este espacio no fue creado para motivarte. No fue creado para distraerte del dolor. No fue creado para venderte esperanza rápida. Fue creado para algo más difícil y más verdadero: devolverle a cada persona el poder sobre su propia mente. Porque cuando la mente se ordena, la ansiedad baja, la culpa se disuelve, la claridad vuelve y la abundancia encuentra estructura. No como magia. No como promesa. Sino como consecuencia. En cada episodio vamos a ir a la raíz. No al síntoma. No a la fantasía. A la raíz. Y esa raíz fue estudiada durante miles de años por distintas tradiciones filosófico-espirituales que no hablaban de lo mismo por moda, sino por observación profunda del ser humano. Este camino no te va a decir qué pensar. Te va a enseñar cómo funciona tu mente para que seas libre. Este es el comienzo de todo. ¿Por qué unimos estas tradiciones? Ahora es importante que entiendas algo con absoluta claridad. Acá no seguimos una religión. No seguimos una ideología. No seguimos una moda espiritual. Extraemos lo mejor de tradiciones filosófico-espirituales ancestrales porque todas observaron el mismo fenómeno desde distintos niveles: el funcionamiento interno del ser humano. Cada una vio una parte de la verdad. Ninguna, por sí sola, alcanza. Cuando se toman aisladas aparecen los errores modernos. Espiritualidad sin realidad, pensamiento positivo sin acción, estoicismo sin sentido, fe sin comprensión, deseo sin estructura. Y ahí nace la frustración. Por eso acá no vas a escuchar piensas en riqueza y serás rico. Porque eso no es verdad. Si piensas en riqueza, pero vivís en contradicción; si deseas abundancia, pero actúas desde el miedo; si hablas de crecimiento, pero no sostenes procesos, no atraes nada.
Solo te desgastas. La verdad es más exigente. Y por eso usamos varias tradiciones, no una sola. El neoplatonismo para entender la elevación o caída de la mente. El hermetismo para comprender cómo los patrones internos se reflejan afuera. La cábala para entender que la abundancia necesita estructura. La llamada ley de la atracción, entendida con honestidad. Y el estoicismo para dominar lo único que realmente controlamos, nosotros mismos. No las usamos como creencias. Las usamos como herramientas de lectura de la realidad. Este episodio no trata todavía de cómo lograr. Trata de entender por qué estamos como estamos. Porque sin comprensión no hay transformación. Y sin transformación interna no hay abundancia real. Fundamento filosófico integrado. El neoplatonismo enseña que el ser humano no nace roto. Se fragmenta al identificarse solo con lo inmediato, lo urgente, lo material. Cuando la conciencia se desconecta de su principio superior, la inteligencia, aparece la confusión. Y la confusión no es solo espiritual, se vuelve práctica, económica y emocional. Una mente dispersa toma malas decisiones. Una mente ansiosa no sostiene procesos. Una mente reactiva confunde deseo con necesidad. La prosperidad, entonces, no comienza en el dinero, sino en la elevación de la mente hacia la claridad. El hermetismo afirma algo incómodo para el ego: el mundo no se adapta a nuestros deseos, se adapta a nuestros patrones mentales sostenidos. No vivís lo que quieres, vivís lo que refuerzas. Pensamientos repetidos crean hábitos. Los hábitos generan decisiones. Las decisiones producen resultados. El principio como es adentro, es afuera no es poesía, es una descripción exacta del funcionamiento humano. La cábala introduce una verdad crucial: la abundancia existe, pero no desciende a cualquier estructura. El árbol de la vida muestra que todo flujo requiere orden. Si la mente está dominada por contradicción, miedo o autoengaño, el recipiente pierde lo que recibe. Por eso hay personas que ganan más y viven peor. Porque el problema no es la cantidad, sino la capacidad interna de sostener. La ley de la atracción fue trivializada. No funciona por repetir frases ni por desear con emoción. Funciona por coherencia sostenida. La mente emite dirección. Las emociones refuerzan o sabotean. Las acciones concretan. Si esos tres niveles no están alineados, no hay atracción posible, solo desgaste. Aquí entra el estoicismo como ancla final. El estoicismo no promete control externo. Promete algo más valioso: dominio interno. El que depende de resultados externos para estar en paz es esclavo. El que gobierna su mente es libre, incluso en contextos difíciles. Y acá aparece la paradoja: las personas con dominio interno suelen prosperar más porque no actúan desde el pánico ni desde la carencia. Mi experiencia real. A mí me pasó. Estuve mal. Muy mal. Tenía problemas que para mí eran enormes. Me cerraban la cabeza. Sentía que no había salida. Me sentía solo. Sentía que todos me daban la espalda, incluso mi familia. Pedí ayuda, pero no sabía cómo pedirla. Entonces empecé a mostrar mi dolor de la peor forma: mal humor, reacciones innecesarias, distancia y descuido personal. Eso no atrajo ayuda. La alejó. Y ahí entendí algo clave: nadie iba a venir a rescatarme. La solución no estaba afuera. Estaba en mí. No en eliminar el problema, sino en cambiar la forma en que yo estaba frente al problema. Y ahí empezó el verdadero cambio. ¿Cómo salí adelante? Cuando entendí eso, dejé de buscar salvadores y empecé a buscar verdad. No frases lindas. No motivación vacía. No promesas rápidas. Fui a lo más antiguo que dejó la humanidad, a las tradiciones filosófico-espirituales ancestrales. No para creer, sino para entender. Y encontré algo que me ordenó la vida. Todas, absolutamente todas, enseñan lo mismo en el fondo: domina tu mente, ordena tu interior y tu realidad cambia. Empecé a aplicar eso en serio, en lo cotidiano. Mi forma de pensar cambió. Mi forma de reaccionar cambió. Mi forma de vivir cambió. No porque desaparecieron los problemas, sino porque yo ya no era el mismo frente a ellos. Ahí supe que había encontrado algo real. El caso de un amigo. Tiempo después, un amigo de la infancia vino a verme. Había perdido a su hermano, a su madre y a su padre.
Se había separado y no podía ver a sus hijos. Estaba completamente destruido. No vino a charlar. Vino a pedirme ayuda, desesperado, esperando que alguien le dijera qué hacer para dejar de sentir lo que sentía. Y yo no le di consuelo vacío. No le dije que todo iba a estar bien. No le prometí soluciones rápidas. Le dije la verdad, aunque doliera. Le dije que no podía solucionarle la vida. Que ni yo ni nadie podía hacerlo por él. Que si seguía esperando que otra persona le arreglara sus problemas, nunca iba a encontrar la verdadera solución. Le expliqué algo que a mí me había costado mucho entender, que el dolor no se va escapando de él, ni tapándolo, ni esperando que alguien lo rescate. Que la salida empieza cuando uno se hace responsable de cómo se para frente a lo que le toca vivir. No fue crueldad. Fue honestidad. Porque mentirle con esperanza vacía hubiera sido abandonarlo de verdad. Le compartí lo mismo que a mí me había salvado, no una respuesta mágica, sino una forma distinta de pararse frente al dolor, de entenderlo y atravesarlo sin destruirse por dentro. 2 años después volvió. Me abrazó y me dijo gracias. Me dijo que ese día, sin saberlo, había empezado a salir. Ahí confirmé algo que ya intuía, esto no es teoría. Esto funciona en la vida real. Y después de eso entendí algo todavía más profundo. Que lo que había compartido con él no era una opinión personal. No era una forma mía de ver la vida. No era un consejo improvisado. Era algo mucho más antiguo. Era el mismo conocimiento que distintas civilizaciones, en distintos momentos de la historia, descubrieron observando al ser humano cuando se rompe, cuando sufre y cuando intenta salir adelante. Ahí comprendí que lo que me había salvado a mí, y lo que había ayudado a mi amigo, no era casualidad. Era estructura. Era comprensión real de cómo funciona la mente humana. Por eso este camino no sigue una sola corriente, ni una creencia, ni una moda espiritual. Se apoya en 5 tradiciones filosófico-espirituales que, aunque nacieron en contextos distintos, observaron el mismo fenómeno desde distintos niveles. El neoplatonismo, para entender por qué la mente cae y cómo puede volver a elevarse. El hermetismo, para comprender cómo los patrones internos se reflejan en la realidad externa. La cábala, para entender por qué la abundancia necesita estructura y por qué muchas veces se pierde. La ley de la atracción, entendida con honestidad, como coherencia entre mente, emoción y acción. Y el estoicismo, para dominar lo único que realmente controlamos, nuestra respuesta interior. No como creencias. Como herramientas para leer la realidad. Y para que todo tenga sentido, tenemos que empezar por el principio. Por la tradición que explica mejor que ninguna otra qué le pasa al ser humano cuando se desconecta de su centro. Neoplatonismo. La mente caída, la fragmentación interna y el camino real de elevación. El neoplatonismo no empieza hablando de éxito, ni de abundancia, ni de bienestar. Empieza hablando de algo mucho más incómodo y, por eso mismo, mucho más verdadero, la caída de la mente humana. No como castigo, no como pecado, no como error moral, sino como un proceso natural de alejamiento de su propio centro. Según el neoplatonismo, el ser humano no nace roto, nace completo, pero se va fragmentando a medida que su atención se dispersa hacia afuera y se desconecta de su principio interno. La mente cae cuando deja de estar unificada. Cuando ya no responde a una dirección clara, sino a múltiples impulsos contradictorios. Cuando desea una cosa, teme otra, actúa en una dirección y piensa en otra distinta. Esa división interna es la verdadera caída. No es caer en la pobreza, ni en el error, ni en el fracaso externo. Es caer en la incoherencia. Es vivir sin eje. Y una mente sin eje empieza a sufrir, aunque desde afuera todo parezca estar bien. El ser humano se fragmenta porque vive hacia afuera. Porque aprende a definirse por lo que le falta, por lo que perdió, por lo que no logró, por lo que otros tienen. La atención se dispersa en 1000 estímulos, en 1000 comparaciones, en 1000 expectativas ajenas. Cada deseo no satisfecho tira de la mente hacia un lado distinto. Cada miedo no resuelto tira hacia otro. Así se pierde la unidad interna. Así aparece la sensación de vacío, de confusión, de no saber quién se es ni hacia dónde se va. Desde el neoplatonismo, el sufrimiento no es un castigo ni una injusticia. Es una consecuencia directa de la fragmentación. Cuando la mente está dividida, todo se vuelve pesado. Pensar cansa. Decidir angustia. Actuar paraliza.
El sufrimiento aparece porque la energía interna se dispersa en luchas internas constantes. Una parte quiere avanzar, otra quiere huir. Una parte quiere cambiar, otra se aferra a lo conocido. Esa fricción permanente es lo que agota, lo que entristece, lo que genera ansiedad y culpa. La mente caída vive reaccionando. Reacciona a lo que pasa, a lo que dicen, a lo que falta, a lo que duele. No conduce, responde. No elige, se defiende. Y en ese estado, cualquier problema externo se vuelve enorme, porque no hay centro interno desde donde sostenerlo. Por eso hay personas que colapsan ante situaciones que otros atraviesan con firmeza. No es fortaleza moral. Es nivel de integración interna. Elevar la mente, en el neoplatonismo, no tiene nada de místico ni de abstracto. No es escapar del mundo, ni negar la realidad, ni vivir en ideas elevadas. Elevar la mente es volver a unir lo que está dividido. Es recuperar un eje interno desde el cual pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Es pasar de la reacción a la conducción. De la dispersión a la coherencia. En la vida real, elevar la mente significa algo muy concreto. Dejar de vivir arrastrado por cada impulso, cada emoción y cada circunstancia. Significa observar la propia mente, reconocer sus contradicciones y empezar a ordenarlas. No eliminar el miedo, sino ponerlo en su lugar. No negar el deseo, sino dirigirlo. No apagar la emoción, sino integrarla. La elevación no es huida, es orden. Cuando una persona empieza a elevar su mente, el sufrimiento no desaparece de inmediato, pero cambia de forma. Deja de ser caótico y se vuelve comprensible. Deja de ser paralizante y se vuelve señal. La persona empieza a entender qué le pasa y por qué le pasa. Y esa comprensión ya es una forma de alivio, porque devuelve dirección. Donde hay dirección, hay sentido. Donde hay sentido, el dolor deja de ser absurdo. El neoplatonismo enseña que nadie puede elevar a otro. El trabajo es interno, personal e intransferible. Pero también enseña algo clave, el camino ya fue recorrido. Otros seres humanos pasaron por la confusión, la caída y la fragmentación antes. Y dejaron mapas. No para admirarlos, sino para acortar el recorrido. Para no repetir errores innecesarios. Para no perder años buscando afuera lo que siempre estuvo adentro. Este bloque es el fundamento de todo lo que sigue. Porque antes de hablar de responsabilidad, de estructura, de coherencia o de dominio interno, hay que entender esto, el problema principal del ser humano no es lo que le pasa, sino el estado de su mente cuando eso pasa. Y elevar la mente no es convertirse en alguien distinto. Es volver a ser uno. Hermetismo. El hermetismo no empieza siendo amable. Empieza siendo incómodo, porque no se pregunta qué te pasó, se pregunta qué sostienes. El principio central del hermetismo dice algo que hiere al ego, pero libera a la mente, el mundo no responde a lo que deseas, responde a lo que repetís. Y esto es importante aclararlo desde el inicio, el hermetismo no es magia, no es superstición, no es pedirle cosas al universo. Es observación brutal del comportamiento humano. Cuando el hermetismo dice, como es adentro, es afuera, no está hablando de pensamientos positivos. Está hablando de estructura mental sostenida en el tiempo. Porque lo que vive dentro de una persona no son frases sueltas, son patrones. Y los patrones no mienten. Una persona que vive en miedo constante, aunque diga que quiere paz, toma decisiones desde el miedo. Una persona que vive en carencia interna, aunque diga que quiere abundancia, actúa desde la escasez. Y eso se traduce en hechos concretos, no por castigo, no por destino, no por energía mística, sino por causalidad. En algún momento todo esto se simplificó, se comercializó, se volvió atractivo y se arruinó. Se empezó a decir, piensa en riqueza y serás rico, visualiza y llegará, desea fuerte. El hermetismo jamás dijo eso. El hermetismo dice algo mucho más serio. Si no cambias tu forma de pensar, tu forma de actuar no cambia, y si tu forma de actuar no cambia, tu resultado no cambia, aunque visualices todos los días. Por eso hay personas que desean salir adelante, leen libros, escuchan audios, miran videos, pero su vida no se mueve, porque el patrón sigue intacto. El hermetismo explica el proceso con una claridad casi matemática. Los pensamientos sostenidos crean hábitos mentales. Los hábitos mentales generan decisiones automáticas. Las decisiones repetidas crean resultados visibles. No hay salto místico entre medio.
Si una persona dice quiero prosperar, pero evita responsabilidades, posterga decisiones, se paraliza ante el error, se compara y se justifica, el resultado es coherente. No injusto, coherente. Y esto, aunque duela, es liberador, porque si el mundo responde a patrones, los patrones se pueden cambiar. Desde esta mirada, la depresión, la ansiedad y la culpa no son enemigos. Son mensajes. Son señales de que la mente está desordenada, las emociones están desbordadas y las decisiones no están alineadas. El problema no es sentirlas, el problema es no entender lo que muestran. Cuando una persona está rota por dentro, su afuera empieza a romperse solo, relaciones, trabajo, dinero, cuerpo. No porque el mundo ataque, sino porque la dirección interna está perdida. El hermetismo no propone huir del mundo. Propone orden interno antes de actuar. La solución es clara, observarse sin mentirse, no como te gustaría ser, sino como eres cuando nadie te mira. Detectar el patrón dominante, si reaccionas, si evitas, si te paralizas, si atacas. Modificar primero la decisión, no el deseo. No pedir otra vida, tomar otra decisión. Y sostener coherencia, no un día, no una semana, sino el tiempo suficiente para que el patrón se rompa. Eso es alquimia real. Este episodio no trata de sentirse mejor, trata de salir del estado de confusión. Y el hermetismo aporta algo clave, te devuelve la responsabilidad, te quita la excusa, pero también te devuelve el poder. Porque si no sos una víctima del destino, tampoco sos prisionero del pasado. Y acá aparece algo importante que recién se va a entender con las otras tradiciones, el hermetismo muestra cómo funciona la mente, pero todavía no explica cómo sostener lo que se construye. Para eso hace falta orden, estructura y capacidad de recibir sin perder. Eso es lo que vamos a ver cuando entremos en la cábala. Cábala. La cábala no empieza preguntando cuánto quieres. Empieza preguntando cuánto podés sostener. Y esta es una de las verdades más incómodas y más ignoradas cuando se habla de prosperidad, bienestar y abundancia. Porque la mayoría de las personas cree que su problema es la falta, pero la cábala muestra algo distinto. Muchas veces el problema no es que no llega, es que no hay estructura interna para que permanezca. La cábala enseña que la abundancia no se crea, existe. Lo que se crea es el recipiente. El árbol de la vida no es un símbolo místico decorativo, es un mapa del orden interno del ser humano. Cada sefirá representa una función, pensamiento, emoción, voluntad, acción, límite y expansión. Cuando esas funciones están desordenadas, el flujo se pierde. Por eso hay personas que ganan dinero y lo pierden, consiguen oportunidades y las destruyen, reciben amor y lo sabotean. No porque no lo merezcan, sino porque el recipiente está fisurado. La cábala jamás habló de acumular, habló de equilibrar. Una mente sin límite se desborda. Una mente sin expansión se seca. Y la mayoría vive en extremos, o se exige hasta romperse, o se abandona hasta desaparecer. Eso genera ciclos de subidas rápidas y caídas violentas. La cábala lo explica con una frase brutal, lo que no tiene forma, se derrama. Traducido a lo cotidiano, el recipiente mental es tu capacidad de tomar decisiones sin sabotearte, tu habilidad para sostener procesos sin huir, tu relación con el límite y tu orden interno cuando nadie te controla. Una persona sin recipiente se entusiasma rápido, se cansa rápido, culpa al entorno, abandona, vuelve a empezar y repite. No por falta de inteligencia, sino por falta de estructura. La culpa aparece cuando sabes que podrías hacer algo distinto, pero no lo sostenes. La ansiedad aparece cuando tu mente quiere controlar lo que no ordenó. Ambas son señales claras de desajuste interno. La cábala no las combate, las lee. Son indicadores de que hay energía sin dirección, deseo sin forma e impulso sin contención. La cábala propone algo muy concreto, antes de pedir más, ordena lo que ya tienes. En la práctica significa orden mental diario, no pensar todo, pensar lo necesario, límite emocional, no reaccionar a todo, elegir dónde poner energía. Acción pequeña sostenida, no grandes promesas, continuidad, aceptación del proceso, no todo fluye rápido, lo que vale se construye. Esto no es espiritualismo blando, es disciplina interna. Hay momentos en la vida donde uno entiende que el problema no era el golpe, sino no tener estructura para atravesarlo. Y cuando empiezas a ordenar por dentro, no porque todo mejore de golpe, sino porque vos mejoras, la realidad empieza a responder distinto.
No mágicamente, coherentemente. La Cábala explica por qué la abundancia se pierde, por qué la mente colapsa y por qué algunos no sostienen, pero todavía falta algo esencial, que impulsa ese movimiento interno y que hace que una persona avance aún con miedo. Eso lo vamos a entender cuando entremos en la ley de la atracción, pero no en la versión vendida, sino en la versión honesta. Ley de la atracción. La ley de la atracción es probablemente la enseñanza más maltratada de todas. No porque sea falsa, sino porque fue reducida a una caricatura cómoda. Se la convirtió en una promesa: piensa positivo y todo llega. Y eso es falso, peligrosamente falso. La ley de la atracción no es desear fuerte, no es repetir frases sin sentido, no es imaginar sin actuar, no es esperar que el mundo responda a caprichos. La realidad demuestra todos los días que eso no funciona, y si algo no funciona en la realidad, no es una ley. La ley de la atracción verdadera no habla de pensamientos sueltos, habla de coherencia. Y la coherencia tiene 3 niveles inseparables: dirección mental, estado emocional y acción concreta. Si uno falla, el proceso se rompe. La mente no atrae lo que quiere, atrae lo que dirige. Una mente dispersa dirige confusión. Una mente clara dirige avance. Por eso una persona puede decir quiero salir adelante, pero pensar todo el día en miedo, fracaso, comparación y carencia, y el resultado es exactamente eso. No por castigo, por dirección errónea. Las emociones no crean la dirección, la potencian. Una emoción alineada refuerza, sostiene e impulsa. Una emoción contradictoria frena, desgasta y sabotea. Por eso el entusiasmo sin estructura se apaga rápido, y por eso la calma sostenida construye más que la euforia. Sin acción no hay atracción. La ley de la atracción no reemplaza el movimiento, lo exige. La persona que actúa, aunque tenga miedo, aunque no esté segura y aunque no vea resultados inmediatos, está alineada. La persona que espera señales antes de moverse ya eligió la parálisis. La ansiedad aparece cuando la mente quiere resultados, pero la acción no acompaña. La culpa aparece cuando sabes lo que deberías hacer, pero no lo haces. La ley de la atracción no las elimina, las explica. Son síntomas de incoherencia interna. La solución no es pensar más, es alinear mejor. Elegir una sola dirección clara, no todo, una cosa. Aceptar la emoción real, no negarla, ordenarla. Actuar, aunque no tengas ganas, no por motivación, sino por coherencia. Eso es atracción real. No promete resultados inmediatos, promete algo más profundo: dejar de sabotearte, dejar de dividirte y dejar de pedir sin moverte. Y cuando eso pasa, el cambio no es místico, es inevitable. Hasta ahora vimos cómo funciona la mente, cómo se sostiene lo recibido y cómo se alinean dirección, emoción y acción. Pero todavía falta el ancla final, lo único que evita que todo esto se vuelva frágil ante la dificultad. Eso lo enseña el estoicismo. Estoicismo. El estoicismo no promete que la vida va a ser justa, no promete que las cosas van a salir como esperas, no promete comodidad. Promete algo mucho más valioso: que no vas a romperte por dentro cuando el mundo no responda como quieres. Muchos creen que el estoicismo es aguantar en silencio, reprimir emociones, volverse frío o resignarse. Eso no es estoicismo, eso es desconexión. El estoicismo real es lucidez emocional, no negación. Los estoicos fueron brutalmente claros: no controlas lo que pasa, controlas cómo respondes. Y esta idea, bien entendida, cambia una vida, porque la mayoría sufre no por lo que ocurre, sino por la pelea interna contra lo inevitable. La ansiedad aparece cuando quieres controlar lo que no depende de vos. La culpa aparece cuando no actúas acorde a tus valores. El estoicismo no te dice siéntete mejor, te dice actúa mejor. Y cuando actúas mejor, la mente se ordena sola. Todo lo externo puede fallar: personas, dinero, oportunidades, reconocimiento. Pero hay algo que nadie puede quitarte si lo entrenas: tu criterio, tu carácter y tu forma de responder. Ese es el verdadero poder. Las personas con dominio interno, no las desesperadas, son las que suelen prosperar más. No porque la vida las premie, sino porque no actúan desde el pánico, no se destruyen ante el error y no se paralizan ante la incertidumbre. No se sabotean. El estoicismo se entrena distinguiendo que depende de vos y que no. Aceptando lo que no depende sin victimismo ni lucha inútil, y actuando con excelencia donde sí depende, aunque duela y aunque cueste. Eso genera algo profundo.
Calma interna, no tranquilidad artificial, calma sólida. El estoicismo sostiene al hermetismo cuando el resultado tarda, protege a la cábala cuando el proceso exige paciencia y equilibra la ley de la atracción cuando la emoción fluctúa. Es el ancla. Sin estoicismo, todo lo demás se vuelve frágil. Estas tradiciones no compiten, se complementan. Todas dicen lo mismo con palabras distintas, el problema no está afuera, la solución no viene de otros y el poder está en el dominio interno. No como consuelo, como responsabilidad. Después de entender esto, ya no podés decir no sabía. Ahora empieza otra etapa, la de aplicar. Y eso es lo que vamos a hacer en el cierre de este episodio y en cada uno de los que siguen. Pero esto que te estoy contando no empezó ni terminó ahí. Cada tradición que estudié me mostró una parte distinta de la misma verdad. No verdades separadas, no caminos opuestos, sino distintas formas de señalar lo mismo. Y cada episodio va a abrir una de esas puertas. No con teoría abstracta. Con historias reales. Con aplicaciones simples. Con cosas que se pueden vivir, no solo entender. Porque vos no tienes que pasar años buscando. Ese camino ya lo hice yo. Y lo que encontré recién empieza a mostrarse. Palabras que ordenan. Escucha esto con atención. No tienes que hacer nada ahora. No tienes que esforzarte. Solo deja que entre. No estás roto. No estás fallado. No llegaste tarde. No perdiste tu oportunidad. Estás cansado. Y el cansancio no define quién eres. Define cuánto tiempo llevas sosteniendo algo que ya no podías sostener. No todo lo que duele es un error. Muchas veces el dolor es una señal clara de que ya no puedes vivir como antes, de la misma forma, con la misma mente, con las mismas reacciones. No necesitas que alguien te rescate. Necesitas orden interno. Cuando la mente se ordena, la ansiedad baja. Cuando la ansiedad baja, la claridad vuelve. Y cuando hay claridad, el camino aparece. No hoy. No perfecto. Pero aparece. No te prometo que todo se resuelva rápido. Eso sería mentirte. Te prometo algo más honesto y más poderoso. Si ordenas tu mente, si dejas de sabotearte y empiezas a caminar en una dirección clara, aunque sea con pasos pequeños, tu vida no puede seguir igual. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque vos ya no eres el mismo frente a ella. Eso no es fe. Es estructura. Una práctica simple para este episodio. No es un ejercicio de concentración ni de visualización. Es algo mucho más real. Durante los próximos días, antes de dormir o apenas al despertar, haz una sola cosa. Pregúntate con honestidad, sin juzgarte, ¿qué reacción mía de hoy me alejó del tipo de persona que quiero ser? No para castigarte. Para ver. Y después pregúntate, ¿qué pequeña decisión distinta podría tomar mañana en una situación similar? No una decisión heroica. Una decisión posible. Eso es empezar a ordenar la mente. Eso es dejar de vivir en automático. Final. No necesitas cambiar todo hoy. No necesitas entender todo ahora. Necesitas no seguir igual. Este episodio no fue para motivarte. Fue para despertarte. En el próximo vamos a entrar de lleno en la primera tradición y te voy a mostrar cómo se ordena la mente cuando todo está en caos. No desde la teoría, sino desde la aplicación real en la vida cotidiana. Si algo dentro tuyo se movió mientras escuchabas esto, no fue casualidad. Fue porque esta verdad no viene de afuera. Ya estaba en vos.